Por otro lado, si uno sigue mirando la palabra de Dios, uno encuentra, por ejemplo, en el libro del Génesis, perdón, ya hablamos del libro del Éxodo. Si volvemos a la etimología de la palabra Éxodo son dos palabras juntas. Por un lado, ex, que significa fuera, y por otro lado, odos. El odómetro en el auto es el que te marca, digamos, los kilómetros que vas haciendo en el camino, ¿no? La palabra odos significa camino. Entonces, éxodo significa camino hacia afuera, ¿sí? Y si uno lee el Éxodo, el libro, te habla de eso. O sea, Dios que llama a Moisés y le dice, che, vos sabés que escuché el reclamo de mi pueblo. ¿Y cuál es el reclamo? Me pide insistentemente que lo libere de esta que es la esclavitud. Entonces yo te envío a que vos liberes a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y bueno, todo el libro del Éxodo habla de esa tarea que Dios le encomendó a Moisés, que no le fue fácil, ¿no? Pero bueno, que finalmente lo logra. ¿Cuál es la tarea? Eh, Sacarlo al pueblo fuera de Egipto, exodo, es decir, camino hacia afuera. Y no es que, viste, lo saca camino hacia afuera, cruzan el Mar Rojo y ahí nomás tienen la tierra que Dios le había prometido. No, tienen que seguir caminando. No es cruzar el mar solamente. Tienen que caminar y no es caminar por un vergel, no, 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 o sea, tienen que caminar por un terreno agreste y no es más o menos agreste, o sea, tienen que caminar por el desierto. Y no son 2 semanas, 13, no, 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 son 40 años. O sea, el pueblo va caminando camino fuera de Egipto, que es el signo, símbolo de la esclavitud, y va caminando hacia la libertad, que es la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Y camina como peregrino, o al menos eso es lo que Dios le presenta. Nos vamos a dar cuenta de que cuando uno lee el libro del Éxodo, no es todo un caminar en la fidelidad, porque el pueblo se cansa, lo insulta a Moisés porque tiene hambre, tiene sed, está cansado, la tierra que Dios le promete no llega y lo que ven es simplemente un horizonte. Y claro, se rebelan un montón de veces, incluso cuando sube a la montaña Moisés para recibir la ley, cuando baja, porque Dios le dice, es baja porque el pueblo ese que sacaste se hizo un becerro de oro y me reemplazó a mí por un animal de metal fundido. Dice. Entonces baja Moisés de la montaña y encuentra que hay un holgorio ahí. ¿Por qué? Porque lo han reemplazado Dios por una imagen de Dios que ellos se han fabricado, ¿no? Entonces no es en ese caminar un caminar fiel, sino que hay una mezcla de fidelidad e infidelidad, ¿no? Pero está bueno por ahí descubrir que el libro del Éxodo nos habla de la peregrinación. Y no es la peregrinación que hacen ellos, aquello, lo que hicieron los israelitas. O sea, la palabra de Dios nos muestra nuestra vida, nuestro corazón. Entonces, eh, nos está mostrando lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Descubrirnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. En algún momento de tu vida te vas a dar cuenta de que sos esclavo de ciertas cosas. ¿De qué cosas? Y bueno, depende de cómo sea tu vida. Entonces vos tenés que descubrir cuál es tu esclavitud y darte cuenta de que solo no podés salir de esa esclavitud. Necesitas de alguien y alguien con mayúscula que es el que te creó y que en su providencia permitió que vos estuvieras esclavo porque sos vos el que has elegido eso. Y ahí volvemos al libro de Génesis, ¿no? No es que Dios se escondió de la presencia del hombre, es el hombre el que se escondió de la presencia de Dios, se fue. Entonces hay que volver al jardín de Edén, decíamos, bueno, el fruto de irse es el haber caído en la esclavitud. ¿eh? Pero la humanidad está en la esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud? Y la esclavitud de perderle el sentido a la vida. Y todos estamos metidos en ese merengue, digamos, ¿no? Como dice el tango. Todos estamos embarrados en ese barro y ese barro el que pisotean el pueblo hebreo mientras va construyendo eso que son los ladrillos del faraón, ¿no? Y eso nos habla de cómo en nuestra vida por ahí estamos sumergidos en un barrial, estamos pisoteando barro, construyendo ladrillos que no son para nosotros, sino que lo disfruta otro. Y es un lenguaje espiritual que nos habla de que muchas veces estamos haciendo cosas o viviendo una realidad en nuestra vida que no nos satisface porque no hemos sido creados para eso. Y no estamos hablando de liberarnos del poder político, de la opresión que nos
el imperio, no, estamos hablando en otro lenguaje, un lenguaje espiritual, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos haciendo, viviendo ciertas cosas que nos damos cuenta de que no nos satisfacen porque no hemos nacido para eso, porque Dios no nos está llamando específicamente a eso, ¿no? Y pueden ser cosas buenas en sí mismas, ¿eh? Pero no me satisfacen, no me da felicidad, alegría, no le encuentro horizonte a esto, ¿no? Entonces uno tiene que conocerse y decir, bueno, esto a mí en realidad no me da libertad, no me hace feliz, no me da alegría, no me da gozo, paz. Entonces acá pasa algo, tengo que liberarme de esto. Y como no sabes cómo hacer, porque cuál es el camino, no sabes, tenés que levantar los ojos y como el pueblo de Dios decirle, che, Señor, sácame de esta esclavitud, esto que no me da libertad. Y ahí es cuando Dios escucha eso de un corazón eh, contrito, como dice el Salmo, es decir, triturado ante esa situación. Es decir, cuando Dios descubre un corazón pobre que realmente le pone toda la ficha a Dios, ahí Dios te rescata. ¿Eh? Si vos sos sincero y le decís, Señor, sácame de esta esclavitud, sácame de esto, Dios te escucha, no puede no escucharte, porque es esencial a Dios esto de escuchar el reclamo del pobre. Y el pobre es el que tiene la mirada, el corazón atento a Dios, ¿no? Entonces el libro del Éxodo nos habla de nuestra vida, pero claro, lo vivís al Éxodo en tu vida cuando vos tenés esa actitud y le decís, Señor, sácame de acá adentro, ¿no? Y ahí está el desafío, porque Él te saca, pero como dice San Agustín, el que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Es decir, eh, Dios te va a dar lo que vos necesitas, pero vos vas a tener que poner de tu parte. Y eso implica, bueno, pelear, por eso la pelea contra el faraón, que es el que te está haciendo zapatear barro, pero después que vos tenés esa primera batalla ganada, tenés que ganar las otras batallas, que es esto de caminar por el desierto, ¿no? Y en el caminar por el desierto, bueno, implica un tiempo en donde vos tenés que ser fiel a pesar de que no veas claro, a pesar de que se demora, como dice Silvio Rodríguez, se demora, pero hay aurora. Eh, y se habla de muchas veces tenés que esperarlo a Dios, ¿no? En esa fe. Y esperarlo significa que pase un tiempo cronológico y que Dios no se muestre. Pero desde la fe vos tenés que decirle a Dios, no te veo, no te siento, no te vivo como me gustaría vivirlo, pero creo en vos. Entonces seguir caminando por el desierto. Y no caer en la tentación esta de decir, bueno, como Dios se demora, entonces me hago un diosito a mi manera. Entonces te fabricas un ternero de metal fundido. Es decir, son imágenes que utiliza el autor sagrado para hacer lo que vos habitualmente haces en tu vida. Es decir, cuando digo vos, digo yo, digo nosotros, la humanidad. Todos vivimos eso y de distintas maneras, ¿no? Por eso el libro del Éxodo no es una película para mirar proyectada en una pantalla, la tenés que mirar en tu interior, pero por eso tenés que mirarte vos mismo, ¿no? Entonces, fíjense, si nosotros vamos a la Biblia, el tema de la peregrinación está presente también en la Biblia, cuando leemos el libro del Éxodo, ¿eh?